La celiaquía es una enfermedad que se manifiesta por una intolerancia permanente a una proteína que tienen los granos del trigo, avena, cebada y centeno. En realidad hoy se está descubriendo que la avena no tendría este problema, o sea que la proteína de la avena no generaría esta intolerancia, pero dado que la forma en la que se trabaja en la industria es conjunta con los granos de trigo, de cebada y de centeno, entonces se puede producir esta intolerancia. Es una enfermedad que es permanente, o sea que una vez que se despierta, se desarrolla, no se vuelve para atrás. Es una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres y que en este momento en Argentina hay 1 de cada 100 personas que tiene posibilidades de ser celíaca. Y tiene una alta base hereditaria, o sea que es mucho más frecuente en aquellas familias en las cuales ya hay celíacos diagnosticados. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad? Tiene síntomas muy variados y que difieren según las edades en las cuales se manifiesta. En realidad, una de las manifestaciones que se ve sobre todo en niños son diarreas a repetición, panza inflada como si fuera la caparazón de una tortuga, desnutrición. Porque, ¿qué es lo que pasa? En realidad, como esto afecta al intestino, el intestino tiene adentro pelitos muy pequeños que se llaman microvellosidades intestinales y que son los espacios, los lugares donde se absorben los nutrientes. Cuando se produce esta intolerancia, el intestino se aplana por la diarrea y por lo tanto no tiene capacidad de absorber los nutrientes, lo cual hace que esta persona se desnutra. Entonces el adelgazamiento, la desnutrición, la pérdida de algunos minerales, a veces se da con muchas caries, por ejemplo, o ese tipo de problemas, se da por la desnutrición, o sea, son como colaterales a esta situación. Ahora tenemos muchos pacientes que se diagnostican a los 80 años, a los 70 años, o sea que transitaron toda su vida sin haber tenido ninguna manifestación y se despierta en algún momento. Está dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes también, o sea que pueden ser disparadas por alguna situación particular de estrés, por ejemplo. Pero cuando hay antecedentes familiares hay muchas posibilidades de que se desarrolle con mayor facilidad, como casi todas estas enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Con qué tipo de estudio o análisis se determina que una persona es celíaca? Bien, hay que tener una buena clínica y después se determina con análisis de laboratorio, de sangre y con biopsia, que se hace vía endoscopía. En realidad, cuando se presume una celiaquía, se utilizan todos estos métodos, o sea que se inicia con el análisis de sangre, después se confirma con la biopsia. Eso por lo menos es lo que se está haciendo acá en la provincia, porque hay una ley nacional que apoya, ayuda, colabora con el sostenimiento de los alimentos y del tratamiento de esta enfermedad, porque todos los alimentos para celíacos son alimentos caros, y le exige o pide en este momento que nosotros tengamos una biopsia para poder confirmar la enfermedad. En algunos otros lugares ya no se hace biopsia porque los análisis de laboratorio son lo suficientemente fieles y entonces no haría falta. ¿Cómo se puede armar una dieta para las personas que padecen esta enfermedad para suplir esos nutrientes que dan los granos, ¿no? En realidad, el aporte fundamental de los granos, sobre todo sin la corteza, que es como los consumimos, nosotros no consumimos granos enteros en nuestra alimentación habitualmente. Entonces, el aporte fundamental de este grupo de alimentos es la energía que nos da a través de los almidones. Esta energía la podemos obtener a través de otros granos, como por ejemplo el arroz. En este momento es muy fácil alimentarse para un paciente celíaco porque existen en el comercio montones de productos para celíacos, existen los fideos de arroz que son excelentes, existe una gama impresionante de panificación que resuelve estas situaciones y además tenemos un montón de recetas probadas que hacen que las familias con chicos o con personas adultas celíacas puedan cocinar y comer tan bien y tan rico como cualquiera. La panificación difiere porque justamente lo que hace que el pan tenga esa consistencia esponjosa es el gluten, que es el que no vamos a encontrar en estos otros granos que vamos a tener que usar para panificación. Pero igual hay estrategias, digamos, de cocción y de preparación de los alimentos que permiten tener una muy buena panificación. En el resto de los alimentos, si son de primeras marcas, no hay ningún problema. Por ejemplo, hay que tener cuidado con los quesos, sobre todo con los quesos blandos. ¿Por qué? Porque algunas veces se les agrega harina para darles una textura particular y sonamos. Hay que tener cuidado con los fiambres, porque algunos fiambres pueden tener agregado de harinas, no así los que vemos la veta entera.
Todo lo que es carnes, todo lo que es frutas, todo lo que es vegetales, ningún problema, o sea que se pueden consumir libremente. La polenta no tiene ningún problema, pero mientras sea la polenta de 1 hora, con las otras tenemos que tener cuidado. Hay una investigación muy profunda y muy seria con respecto a la celiaquía. Por lo tanto, hay la información nutricional que está en los paquetes sobre si es o no apto para celíacos. Y todos aquellos paquetes que dicen sin TAC, TACC, son aptos para celíacos, porque son sin trigo, avena, cebada y centeno. ¿Y qué hay de la cocción de los alimentos? ¿Eso también hay que tenerlo en cuenta? Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se va a trabajar en una cocina donde se cocina para celíacos y no celíacos, porque no pueden estar en contacto los alimentos para celíacos con alimentos que tengan TAC. Por lo tanto, no podemos cocinar en una misma mesada, primero hacer fideos y después hacer un puré para los celíacos, porque eso solo ya puede generar la intolerancia. Entonces, nosotros tenemos que tener espacios especiales preparados para la cocina de los celíacos, ¿no es cierto?, donde no haya contaminación con trigo, avena, cebada o centeno. ¿Cómo puede, o cuáles son los síntomas de aquella persona que, sin querer, por así decirlo, consumió algo con gluten? Lo primero que hace es una diarrea. O sea, lo que se produce es el aplanado de las microvellosidades y una diarrea. O sea que es el síntoma más característico. Pero hay muchos celíacos que no tienen diarrea. Así que hay que ver. Es la buena clínica, que en este momento, por suerte, todo el mundo está alerta y tenemos diagnósticos muy certeros de clínicos, y en pediatría nosotros lo vemos. El diagnóstico está prácticamente antes de hacer los análisis bioquímicos, porque la sintomatología así lo permite. El paciente reacciona muy bien a las modificaciones de la dieta, inmediatamente suspende los síntomas. En el momento en el que nosotros sacamos trigo, avena, cebada y centeno, los síntomas desaparecen rápidamente. Así que eso es muy bueno. Después, para hacerle los estudios, muchas veces se requiere recomenzar el consumo de estos alimentos justamente para poder notar en el medio de los análisis y de las endoscopías y de las biopsias esta falta de vellosidad, esta alteración de la forma, ¿no es cierto?, del intestino, que es característica. ¿Cómo se vive con una enfermedad de este tipo? Yo creo que, como con todas las enfermedades autoinmunes y con todas las enfermedades, hay que aprender a convivir, porque van a formar parte de la historia de esta persona toda su vida. Entonces, indudablemente, cuando llega la noticia, como las noticias de cualquier enfermedad, generan un golpe, una sorpresa, un susto, no sabemos qué es lo que va a pasar. En la medida en la que la persona va capacitándose, va aprendiendo y va dominando, se va haciendo dueña de sus decisiones sobre cómo alimentarse, puede vivir exactamente igual que todo el mundo, teniendo algunos recaudos importantes. Es más complicado en los niños, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que hacerlo en las escuelas. El niño celíaco debe llevar una merienda diferente a la que llevan los otros chicos. No puede compartir las galletitas o un bizcochuelo en un cumpleaños. Pero sí, todos los chicos pueden consumir las tortas, las galletitas y las cosas maravillosas que puede consumir un niño celíaco. Entonces es muy interesante a veces que estos chicos compartan con sus compañeritos lo que ellos comen, para que todos puedan ver que lo que comen es riquísimo y por lo tanto se puede compartir. Lo que es importante es avisar, como para no cometer errores involuntarios que llevan a un detrimento de lo que es la salud nutricional. ¿Ha habido un avance de los alimentos que son aptos para celíacos en los últimos años? Es impresionante lo que avanzó, o la diversidad de alimentos. En este momento nosotros... Antes se dificultaba sobremanera, por ejemplo, si uno estaba viajando, parar en una estación de servicio e intentar encontrar algo para celíacos era prácticamente imposible. Y en este momento hay muchos alimentos que están disponibles en los lugares públicos, o sea que es fácil. Y después hay otras estrategias, como aprender a elegir qué es lo que uno va a comer cuando va a comer afuera. O sea, no podemos tener la panera al lado, indudablemente, pero bueno, hay que educar a la gente que tiene restaurantes, que tiene roticerías, como para que tenga preparaciones aptas para celíacos y que la forma de preparación sea la correcta, como para no tener problemas.